Dividiremos la lámina en 6 partes. Aquí es menos incómodo. Vamos a decir que esta es nuestra lámina. En 6 partes iguales. Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces hemos dividido nuestra lámina en 6 partes iguales. Y vamos a decir 1. Y 1. Rectas paralelas. Rectas paralelas. Punto y guión. Las proyecciones ortogonales de las rectas paralelas son paralelas entre sí. Esto lo verificamos al proyectar sobre los planos de proyección. Cuando decimos al proyectar sobre los planos de proyección, nos estamos refiriendo al plano horizontal y al plano vertical. A ver, veamos cómo lo vemos. Entonces, nos vamos a dibujar un sistema. Voy a tener que bajar un poquito. Ahí tenemos nuestro sistema entonces.
nuestro plano horizontal, nuestro plano vertical. Eso ya sabemos que son los planos de proyección, el horizontal y el vertical. Nos vamos a dar dos rectas paralelas. Dos rectas paralelas. Vamos a decir que, esta recta esa recta que la vamos a llamar recta AB. Nos vamos a dar otra recta que es paralela a esa recta y la vamos a llamar recta BB, pero es paralela. Entonces vamos a decir esa recta es paralela, vamos a decir recta paralela a esta recta. Ahí tenemos dos rectas que son paralelas. Pero no siempre esta recta CD puede ser más chica o puede ser más grande, ¿no es cierto? Pero son paralelas entre sí. Son dos rectas que están en el espacio. Ahora vamos a proyectar ortogonalmente sobre los planos de proyección. Por ejemplo, proyectaremos los puntos A y B. Su proyección vertical, vamos a decir que esa es su proyección vertical. La proyección vertical de B la proyección vertical de B, la proyección horizontal de B y la proyección horizontal de A. Vamos a decir que esta es la proyección A2 y esto será B1. B1 y tendremos la proyección A1. A1 y tendremos la proyección B2. Tenemos las proyecciones de A y de B. Veamos las proyecciones de C y D. Digamos, esta es la proyección. Vamos a decir la proyección de E. Vamos a decir que esta es la proyección de D1. ¿Dónde está la de 2? Vamos a decir que está la proyección. No me podemos un poquito esto. La proyección C. La proyección D2. D2. Y la proyección
la D1 y la C. Vamos a decir la proyección C1. La proyección D1. Ahí tenemos las proyecciones de los puntos A, B, C y D. D1, D2. Ya. Ahí la proyección de esto creo que está mal. Lo haremos de nuevo. Aquí está la proyección C1. Ortonalmente, ahí tendremos la proyección C1 y tendremos la proyección C2. Siendo el punto C este, ¿no? C2. Y tenemos C1 y tendremos la proyección D2. Ahí. Muy bien. ¿Qué vamos a deducir de aquí, jóvenes? Vamos a... Entonces, abajito vamos a escribir jóvenes. ¿Qué vamos a decir? A. Si dos rectas situadas en el espacio son paralelas, si dos rectas situadas en el espacio son paralelas, sus proyecciones homónimas también lo son. Entonces aquí estamos viendo que si estas dos rectas A, B y C, D son paralelas, sus proyecciones entonces también lo son, es decir, A2, B2 será paralela a C2, D2. Y su proyección horizontal A1, B1 será paralela a C1, D1. Eso es lo que estamos diciendo con eso. Inciso B. Si dos rectas de perfil, son dos rectas de perfil, ¿no? La AB y la CD. Si dos rectas de perfil son paralelas, sus proyecciones homónimas tienen longitudes proporcionales. Es decir, que A1, B1, abajito ustedes escriben A1, B1, será a C1, D1, como A2, B2 es a C2, D2. Entonces, volvemos a decir, si dos rectas de perfil son paralelas, sus proyecciones homónimas tienen longitudes proporcionales. Es decir, que A1B1 es a C1D1, como A2B2 es a C2D2. Si nosotros decimos que este punto va a ser el punto M y este el punto N,
y trazamos una recta, la voy a hacer con línea segmentada, o la trazaremos así. Esa recta. Vamos a analizar qué pasa con esas rectas jóvenes. Con MN, que tiene sus proyecciones. Y proyectamos N, tendrá la misma posición de N1, de B1. Y si proyectamos M, tendrá la posición M2. Y aquí tendremos M2, M1. ¿No? Y aquí tendremos N2 y tendremos M1. M1. Que estarán confundidas con las proyecciones de A1, B1, A2, B2. Ahí tenemos una recta. Muy bien. ¿Cómo lo veremos en el depurado? Veamos en el cuadro 2. En el cuadro 2. ¿Qué vamos a tener? Nos damos nuestra línea de tierra. Tenemos nuestra línea de tierra. Entonces tendremos nuestras rectas. Que lo voy a hacer con... Para no confundir, mejor lo haremos con azules. Ahí está nuestra línea de tierra. Ahí tenemos la línea de tierra. Muy bien. Entonces ahora vamos a dibujar las proyecciones de esas rectas. Entonces, en primer lugar, tendremos las proyecciones, estas proyecciones, ¿no? De la recta. Ahí tendremos las proyecciones C2 de 2 y tendremos C1 de 1. Y tendremos las proyecciones ahí están los puntos A2, B2. Esto lo pongamos A2, B2. Y estarán A1, B1. A2, B2, A1, B1. ¿Y dónde estarán las proyecciones de N y M? Las veremos. Aquí tendremos a M2, M2, y tendremos a M1, N1.
Muy bien. Entonces diremos, en el depurado, inciso A, las rectas AB y CD, las rectas AB y CD son paralelas en el sentido de la lectura, tienen la misma dirección. A ver, ¿dónde está? Entonces, si nosotros leemos CD, CD, tienen este sentido. Aquí le ponemos CD. Es el sentido de lectura. CD. C1D1. Entonces, tendremos que esto, esa es la dirección C1D1. Veamos qué pasa con la recta A2B2. Tendremos que el sentido de lectura es A2B2. Ese es el sentido de lectura A2B2. Y A1B1. También ese es el sentido de lectura. Pero ¿qué pasa con el sentido de lectura de MN? Tendremos que aquí está M2. M2, N2. El sentido de lectura será M2, N2. Entonces, el sentido de lectura de esa recta, de esa proyección es M2, N2. Y en la parte de abajo será M1, N1. Es decir, M1, N1. Ese será el sentido de lectura de la recta MN. N2, M2. O diré M2, N2. Y M1, N1. Entonces decíamos, las rectas AB y CD son paralelas en el sentido de lectura, tienen la misma dirección. Esto no ocurre con la recta MN. Esto no ocurre con la recta MN, donde el sentido de lectura no tiene la misma dirección. Por tanto, la recta MN no es paralela a las otras rectas. Inciso B. Dos rectas de perfil son paralelas si además de tener sus proyecciones homónimas, longitudes proporcionales, las proyecciones de cada segmento tienen el mismo sentido. ¿Está claro, jóvenes? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a ir al cuadro 3.
Cuadro 3. Vamos a decir problema. Punto y guión. Dada una recta de perfil A1B1 guión A2B2, trazar una recta paralela y que pase por un punto dado C1, C2. Entonces, si nosotros tenemos, jóvenes, nos dan una recta. Vamos a decir que esta es nuestra línea de tierra. Ahí tenemos nuestra línea de tierra. Nos dan una recta de perfil. Si decimos de perfil, es perpendicular a los dos planos, ¿no? Tenemos esta recta. Tenemos esa recta. Y nos dicen que esto es A2 y esto es B2. A2, B2. Nos dicen que esto es A1 y esto es B1. Y nos dan un punto. Nos dan un punto. Digamos ese punto que está dado por C2 y C1. Y nos dicen trazar una recta paralela a la anterior. Pero ¿cómo será el sentido de lectura de esta recta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué me dice Karen Lorena? ¿Cuál será el sentido de lectura de esa recta A2B2? ¿Cómo tendremos que orientar las flechas? A ver, ¿quién me puede decir? De A2 a B2 y de A1 a B1. Muy bien. Entonces, el sentido de lectura será ese y será ese. Analizando, fíjense aquí. Fíjense, esto no tiene nada que ver con esto. Aquí el sentido es las dos flechas para abajo. Y de A a B también es hacia abajo. Estas dos rectas son paralelas. Pero sin embargo, esta recta MN tiene un sentido hacia arriba y un sentido hacia abajo. Entonces quiere decir que esta recta no es paralela ni a esta recta ni a esta recta. Pero esta recta CD es paralela a B, porque tiene el mismo sentido. Entonces a mí me está pidiendo una recta paralela a la recta AB. Entonces, ¿cómo tendrán que ser esas rectas? Yo voy a trazar las rectas. Y voy a decir que esto es D2 y esto es C1 o C2. Oh, perdón, D1. D1. Para que esta recta sea paralela a esta recta, ¿cómo será
¿cómo serán las flechas? ¿Qué sentido tendrán? Llegaría a ser lo mismo de C2 a D2 y de C1 a D1. Entonces quiere decir que las dos rectas son paralelas porque tienen el mismo sentido de lectura. Pero si yo digo, me doy otra recta, pondría 2 puntos aquí. Este punto de proyección ahí, digamos desde, digamos M2 y N1. Por supuesto, están en la misma línea, ¿no es cierto? Si yo digo, dados esos 2 puntos, hacer pasar una, y me doy estas proyecciones. Y me doy esta proyección. M2, M2. Ahí. Y digo mi recta M2, M1, no quiero que sea paralela a las anteriores rectas. ¿Cómo tendré que hacer? Vamos a hacer así. ¿Cómo que tendrá que ser la posición de la recta? Arriba, abajo, para que esta recta no sea paralela a la recta AB o a la CD. ¿Cómo tendríamos que hacer? De N2 hacia la línea de tierra. Ya, aquí estará N2. ¿Y aquí? ¿Cómo Hacia la tendría que línea ser? de la tierra también. De la línea de tierra M2. No. Muy bien. Entonces tendríamos que decir aquí M2, M1, ¿no es cierto? Y ahora esas serán mis rectas, mis proyecciones de una recta que no es paralela a estas dos rectas. ¿Cuál es el sentido de lectura? El sentido de lectura siempre es M2, M1 y M1, N1. Esta recta con seguridad que no es paralela a estas dos rectas. Fíjense más o menos lo contrario a esto, ¿no es cierto? Entonces estamos claros. Muy bien, señorita. Entonces vamos a escribir. En el depurado decíamos, el problema decía, dado una recta de perfil A1, B1, A2, B2, trazar una recta paralela y que pase por un punto dado C1, C2. Muy bien. La solución para resolver el problema, tomamos las proporciones más sencillas. Podemos tomar las proporciones o las direcciones, ¿no es cierto? Sí, eso sería. Entonces, las proporciones aquí, ¿cuáles serían? Diríamos que A1B1 es AC1D1. A1D1. Aquí las proporciones serían A1, B1, es A, ¿qué estoy haciendo? A1, B1, es a C1, D1, como A2, A2, B2, es a C2, D2. Así también podemos determinar si las dos rectas son paralelas o no.
Muy bien, jóvenes. Entonces, esto está muy claro, ¿no es cierto? El sentido de la lectura de sus proyecciones nos dan, podemos determinar así si las rectas son paralelas o no son paralelas. Las que tengan el mismo sentido serán paralelas, cuando tengan sentidos diferentes no serán paralelas. Muy bien, jóvenes. En el otro periodo vamos a ver planos paralelos. Nos vamos a ir al cuadro 4. Voy a usar esto. Cuadro 4. Cuando se corte nos vamos a enganchar. Cuadro 4. Planos paralelos. Planos paralelos. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un minuto, Inge. Ya nos volvemos a enganchar. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vamos a dar dos planos. Ahí tenemos un plano, que lo vamos a llamar un plano epsilon. Un plano epsilon. Nos vamos a dar dos planos que sean paralelos. Por acá. A este plano lo voy a llamar plano alfa. Nos vamos a dar otro plano paralelo a este plano.
Este plano lo vamos a llamar plano beta. Ahí tenemos el plano alfa y el plano beta, que son paralelos. Pero el plano alfa ha generado una recta de intersección o una traza con el plano epsilon. A esa traza la vamos a llamar M. O recta de intersección, igual, ¿no? Y N. Y el plano beta forma una recta de intersección N con el plano epsilon. Entonces, diremos, inciso A, si dos planos son paralelos, sus trazas M y N sobre un tercer plano, epsilon, son también paralelas. Inciso B. Se exceptúan de esta regla de los planos que son paralelos a la línea de tierra. Se exceptúan de esta regla los planos que son paralelos a la línea de tierra. Muy bien, jóvenes. Entonces, todos los planos que son paralelos tendrán sus trazas sobre un tercer plano. También estas trazas serán paralelas. Cuadro 5. Punto y ya. Problema. Dados un plano alfa y las proyecciones de un punto A, dados un plano alfa y las proyecciones de un punto A, trazar un plano beta que sea paralelo al plano alfa y que pase por A. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos damos una línea de tierra. Ahí está nuestra línea de tierra. Y nos da un plano alfa. ¿Cuál va a ser nuestro plano alfa? Digamos que este va a ser nuestro plano alfa, un plano cualquiera. Esto será B alfa y esta recta será H alfa. Las trazas de un plano alfa. Aparte de eso nos dan un punto. Nos dan un punto que lo vamos a llamar, que es el punto dado por sus proyecciones. A2 y A1. Pues vamos a ver dos soluciones. Entonces, la primera solución, ¿qué es lo que qué vamos a hacer? Vamos a trazar una recta R que pertenezca al plano. Entonces,
Por A1 vamos a trazar una recta paralela a A1, o diré paralela a H alfa. Esta recta. Esa recta. Y esta recta la vamos a llamar R1. R1. Muy bien. Por esta línea de intersección de R1 vamos a encontrar por R1, sí, H1. Vamos a encontrar la traza vertical. Como esta recta es una recta horizontal, entonces su proyección vertical será paralela a la línea de tierra. De esa forma, en intersección, esto es R2, en intersección con la proyección encontramos el punto PR, por donde pasará nuestro plano. Entonces, por este punto vamos a trazar una paralela, porque sabemos que por acá tiene que pasar el punto. O diré la traza de nuestro plano que va a ser paralelo a H alfa. No nos va a alcanzar. Entonces voy a hacer vamos a rectificar esta recta, porque no va a alcanzar. Entonces, lo que tengo que rectificar es la inclinación del plano, si no, no me alcanza. Vamos a decir que este es H alfa. Ya. Eso es H alfa para nosotros. Bien. ¿Y dónde estará el punto A? Lo vamos a acercar un poquito más al punto A. Vamos a decir que este es el punto A. Aquí estará su proyección vertical y su proyección horizontal. Muy bien. Hemos dicho, para resolver el problema, nosotros trazamos una paralela a la traza. Estamos trazando una recta horizontal, ¿no?, que pertenece al plano. Esa será la proyección horizontal de la recta. Por este punto trazamos una perpendicular y tenemos que encontrar, como es una recta horizontal, entonces la proyección vertical será paralela a la línea de tierra. Y esto será la proyección horizontal. Y este punto será la traza de R con el plano. Entonces, nuestro plano tendrá que pasar por ese punto. Una paralela a B alfa por ese punto. Y hemos encontrado ese punto. Y tenemos que esto es B beta. Y B beta es paralela a B alfa. Y ahora, para que este plano beta sea paralelo a B alfa, por este punto tendremos que trazar una paralela a esa recta que es paralela a H alfa.
Y ahí tenemos H beta. Como que el plano beta es paralelo al plano alfa. ¿Está claro, jóvenes? ¿Preguntas? Abajito anotamos solución 1. Inciso A. Por el punto A, trazamos una recta horizontal R1, R2, donde R1 es paralela a la traza horizontal del plano dado, ¿no? Inciso B. Encontramos BR, punto por donde pasa la traza vertical del plano beta, que es paralela a B alfa. Punto 3. Dibujamos la traza horizontal de beta, que es paralela a R1. Por el punto de intersección entre la línea de tierra y la traza vertical de beta. Entonces, una recta paralela a R1 que pase por la intersección de la traza vertical del plano con la línea de tierra. ¿Estamos, jóvenes? En el cuadro 6. En el cuadro 6. Voy a darme el mismo ejemplo. Y vamos a decir solución 2. Cuadro 6, entonces solución 2. Tenemos el mismo punto A1, A2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para solucionar el problema vamos a trazar una recta frontal donde R sea paralela a B alfa. Entonces, trazamos una recta frontal. Una recta frontal por A2. Eso para nosotros, daremos otra letrita, T2. Ahí tenemos T2. Si esta recta es frontal, ¿cómo será la proyección horizontal de T? A ver, ¿quién me puede decir? Paralela a la línea de tierra. Muy bien, es paralela a la línea de tierra. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es trazar una paralela a la línea de tierra por A1. Y tenemos T1.
Proyectamos este punto. Proyectamos el punto y ¿qué hemos encontrado? ¿Qué hemos encontrado? A ver, ¿quién me puede decir qué hemos encontrado? El punto HT. Muy bien, la traza horizontal de T, por donde debe pasar el plano que nos han pedido. Entonces trazamos por este punto, trazamos una paralela a H alfa. Trazamos una paralela a H alfa. Y tenemos que esto es H beta. Pero tenemos un punto de intersección con la línea de tierra. Trazamos directamente una paralela a T2 y tendremos de beta, que es la solución a nuestro problema. Entonces el plano H beta es paralelo al plano alfa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir aquí? Inciso A. Por A1, por A, trazar una recta frontal T1, T2, donde T2 es paralela a la traza vertical de alfa. T2 es paralelo a la traza vertical de alfa. Muy bien. Como es una recta frontal, entonces la proyección horizontal de esa recta es paralela a la línea de tierra, entonces tiene que pasar por A1. Proyectamos este punto y encontramos HT. Una vez que hemos encontrado HT, trazamos una paralela a H alfa y tenemos H beta. Encontramos este punto de intersección entre la traza horizontal de beta y la línea de tierra. Una paralela a T2, por este punto, encontramos la traza vertical del plano que estamos buscando. Muy bien, entonces decíamos A. Por A trazar una recta frontal T1, T2, donde T2 es paralela a la traza vertical de alfa. Inciso B. Encontrar HT y trazar la traza vertical de beta paralela a H alfa. Inciso C, dibujar la traza B beta paralela a T2 y que pase por el punto de intersección de H beta con la línea de tierra. O sea, el mismo problema lo hemos resuelto con una línea, con una recta frontal y una recta horizontal. ¿Está claro, jóvenes? Aquí nos damos cuenta qué importancia tienen las trazas tanto de las rectas como de los planos. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está claro? Entonces, hoy hemos visto rectas paralelas y planos paralelos. La próxima clase continuaremos con más ejercicios de paralelismo
y vamos a ver otro tema. Muy bien, jóvenes. Inge, el título es paralelismo. Sí, paralelismo es el título. Paralelismo entre rectas y planos, pónganle. Muy bien, jóvenes, nos vemos el día, hoy es jueves. Nos vemos en la próxima semana, jóvenes, que tengan un lindo fin de semana y cuídense, jóvenes. Adiós, adiós. Igualmente, Inge, gracias.